De este Congreso, a continuación se presenta la conferencia magistral denominada La Caja Negra de la Evaluación del Desempeño Docente, dictada por el doctor Ángel Díaz Barriga, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Funge como moderador el doctor Antonio Macías López, a quien cedemos la palabra. Bien, vamos a dar una semblanza del doctor Ángel Díaz Barriga, maestro y doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Desde 1987 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, donde actualmente tiene Asociación Francófona de Investigación Educativa. Sus principales aportaciones en el campo de la investigación se ubican en tres ámbitos: la didáctica, el currículo y la evaluación educativa. Es autor de más de 80 artículos en revistas especializadas en educación y ha participado como autor, coautor y coordinador de diversos libros. Entre sus principales obras como autor se encuentran Didáctica y Currículum, Ensayo sobre la problemática curricular, Tarea docente, Empleadores y egresados universitarios, El docente y los programas escolares y Pensar la didáctica. Ha sido coordinador de los libros Práctica docente y Diseño curricular, El examen, textos para una historia y debate, La investigación curricular en México, la década de los 90, Impacto de la evaluación en la educación superior mexicana, La prueba PISA 2006 y La investigación curricular en México 2002-2011. Su participación en congresos nacionales e internacionales en el ámbito de la educación ha sido destacada, ya que ha presentado más de 800 ponencias en diferentes eventos académicos. Pues démosle un aplauso al doctor Ángel Díaz Barriga. Buenas tardes, me voy a permitir presentarla hoy sentado. No sé si puedan nada más disminuir un poco la luz de esta parte para que se pueda ver mejor la proyección. Debo aclarar que si la pueden disminuir un poco más, incluso apagar acá la de enfrente, me parece que se ve mejor, sí. Debo aclarar que me costó mucho preparar esta conferencia y que sobre todo después de la designación de las elecciones de julio y de las declaraciones de que se cancela la reforma, me preguntaba si tenía sentido o no tenía sentido seguir preparando una conferencia que
en el fondo lo que trata de descubrir es algunos aspectos que la propuesta del INE deja bastante insatisfactorios. Sin embargo, dada la polémica también que hay, porque realmente si ustedes ven en la comunidad educativa se han hecho dos grupos, o entre la comunidad educativa y otros actores, funcionarios, etcétera. Todos los días escuchamos al secretario de Educación diciendo los éxitos que se ha tenido, la gran cantidad de maestros que se han evaluado, etcétera, etcétera. Y por otra parte también oímos voces de investigadores, cosa que a mí me llama mucho la atención, porque muchos de nosotros firmamos que el INE necesitaba ser reformado hace 4 años. Me llama mucho la atención que hoy mis colegas investigadores estén en la actitud como la que se dio de ayer, de decir, respetemos la autonomía del INE, nada más se trata de un maquillaje al INE, etcétera. Pero bueno, dado esto, me parece que la conferencia tiene cierto sentido. Yo no sé, Lalo, si mejor me ayudas tú a pasarlas. La siguiente, por favor. O sea, ¿qué polos de decisión o qué polos de conflicto tenemos en la evaluación del desempeño? O sea, la declaración es vamos a hacer una evaluación formativa, pero lo que la ley dice es que hay que clasificar, y entonces hay que clasificar en insuficiente, suficiente, bueno y destacado. Entonces, ¿cómo hago una evaluación formativa y al mismo tiempo clasifico? ¿Cómo humillo a los maestros cuando los padres de familia, en las reuniones de maestros con padres de familia de su grupo, un padre de familia levanta la mano y le dice, maestro, ¿y usted qué calificación tuvo? Sí, por otra parte, si se va uno al polo izquierdo aquí, no es ideología, sino nada más es como los acomodé. Si se va uno al polo izquierdo es evaluar el desempeño implica realizar observaciones y entrevistas a docentes para ofrecer una retroalimentación. Pero acá lo que ha sido es calificar evidencias indirectas de la práctica. Hay docentes que, sabemos que ahorita incluso hay lugares donde se venden documentos, se venden evidencias de aprendizaje para que el docente las compre, las adecue un poco y las presente. Pero más allá de eso, los docentes que hacen evidencias y que las presentan, te dicen, esto que yo presenté, lo presenté para que me calificaran. No lo presenté porque sea la forma que me ayuda a trabajar con los alumnos. Entonces tenemos un divorcio entre la evaluación, entre lo que hago en la práctica y lo que me califican. Y establecer un modelo sólido de evaluación del desempeño. En realidad lo que pasa en México, el problema de la gran tradición de evaluación mexicana es que fundamentalmente es psicométrica y de medición. Incluso las rúbricas que nos dicen es que son cualitativas, al final yo entrevistando evaluadores de cómo califica la rúbrica, me dice, bueno, al final ya que marcaste todos los puntos que tú tenías que marcar, la computadora asigna un puntaje. Entonces, no tenemos realmente un sistema de evaluación del desempeño. La siguiente, tampoco logramos conceptualizar la profesión docente. O sea, ¿qué es o qué podemos entender por profesión de la docencia? ¿Qué significa ser profesional del aprendizaje y de la formación? Y en vez de eso, lo que hicieron un grupito muy pequeño de especialistas de la SEP, fue un documento que se llama, porque la ley lo establece, Perfil, Parámetros e Indicadores de Desempeño. Y este perfil, parámetros e indicadores de desempeño, los docentes se lo aprenden de memoria para presentar el examen, para poder decir tal indicador corresponde a tal parte del perfil. O sea, qué absurdo, no diferencia las etapas de la vida profesional. Esto es, no diferencia un desarrollo profesional novel o trabajo profesional novel de uno en consolidación, de uno consolidado. Crear un clima de confianza en la evaluación. O sea, si algo ha fallado en la evaluación mexicana es que no hay confianza de los docentes frente a esto que se hace. O sea, el Estado miente, porque el Estado, o no sé si miente, pero el Estado se confunde, porque dice, tantos docentes se han presentado a evaluación del desempeño. Pues claro, si me quitan la plaza o me presento, pues me presento, pero no significa que me esté presentando porque yo esté de acuerdo a este modelo de evaluación. Entonces, yo pienso que el evaluado aquí se somete. Buscar una evaluación de pares sería la otra alternativa, y acá lo que hemos hecho en México es apoyarnos en expertos psicométricos, incluso para definir el punto de corte. O sea, yo lo que digo es, ¿por qué 100
como punto de corte es aceptable y por qué 99 no. O sea, ¿por qué con 99 yo quedaría insuficiente y con 100 quedo como suficiente? ¿Quién dio esa determinación? Que evidentemente los psicómetras me van a decir, tenemos modelos estadísticos que nos permitieron mostrar esta cuestión. Partimos de una premisa, la siguiente, Lalo. Partimos de una premisa, que es, en sus declaraciones, el INE se coloca como la maravilla en la evaluación docente. O sea, se coloca de hecho en un modelo de evaluación que sea más de corte formativo, etcétera, que tenga retroalimentación, etcétera. En los hechos se apoya en la psicometría. E incluso eso que podría ser cualitativo, como son las rúbricas, finalmente es un problema psicométrico. Esta visión es asumida por la SEP, por la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, por el propio Ceneval e incluso por varios académicos. Incluso varios académicos lo que dicen, qué bueno que se hace así porque es objetivo. Curiosamente, Mexicanos Primero, que tanto enchinchó con hagan evaluación docente y quién sabe qué, no desde que quedó el presidente electo, pero sí desde hace tiempo, viene diciendo, se tiene que transitar a observar en el aula. O sea, curiosamente, quien más enchinchó para que se estableciera este modelo, hoy está bajando un poco el tema. Y el tema de una evaluación de otra manera lo hemos estado demandando desde el principio. Pasa a la siguiente, Lalo. Por ejemplo, no me voy a detener mucho en esto, pero si uno toma este punto 1.3 del documento del INE, dice, su carácter es formativo, revelar aspectos claves, fortalezas, áreas de oportunidad, basada en la práctica real, tareas auténticas, que identifique conocimientos, habilidades y experiencia adquirida, no conocimientos librescos. Y los docentes tienen que memorizar lo que les van a preguntar. Incorpore condiciones del contexto. Mi pregunta es, ¿realmente el INE está haciendo esto en el sistema actual de evaluación? Yo pienso que no. De ahí que se me ocurrió trabajar el concepto caja negra. O sea, el concepto caja negra, ustedes recuerdan que lo formuló Skinner para decir, yo tengo un estímulo y aquí tengo una respuesta. No sé exactamente qué pasa al interior del sujeto, pero yo puedo ver acá. Y de alguna manera yo lo que quiero destacar en la conferencia es, ¿qué es esto que está detrás de estos instrumentos y de estas elecciones psicométricas que hace el INE para decir el trabajo de evaluación que hago es válido? Porque incluso hasta ahorita, en este momento que está siendo altamente cuestionado, yo no escucho al INE diciendo tenemos que revisar nuestras prácticas de evaluación, sino se han colocado en la otra ultra. O sea, hay una ultra que dice ni una coma de la reforma. Y hay otra ultra que dice, no, esto que hemos hecho en la reforma debe mantenerse. Y entonces, desde ahí no vamos a poder encontrar soluciones a lo que estamos trabajando. Hay fundamentos estadísticos, pero los fundamentos estadísticos no necesariamente son decisiones neutras. Y esto es parte de lo que quiero mostrar en la conferencia. O sea, no todas las decisiones que se fundamentan en la estadística son tan neutras como nos las quieren presentar. Aquí escribí, se desconoce cómo se estructuran las rúbricas. La verdad es que ayer en la noche me informaron que la Coordinación de Servicio Profesional Docente había liberado las rúbricas. O sea, hemos estado pidiendo las rúbricas y solicitando conocer las rúbricas por más de 5 años. Y ayer en esta discusión, de repente nos aparecen las rúbricas en internet. Entonces, no pude incorporar todo el análisis de rúbricas que merecería la conferencia. Hay puntos de corte, pero nos dicen que es criterial. Y yo veo aquí una contradicción. Si es criterial, ¿el docente sabe construir una secuencia didáctica o no lo sabe? Pero no lo sabe poquitito, o casi lo sabe, o lo sabe con deficiencias. O sea, si es criterial, no hay estas modelaciones que están haciendo. Y hay consistencia, en mi opinión, en la certificación de los evaluadores. ¿Por qué digo que hay inconsistencias? Porque los evaluadores que he entrevistado, todos, ningún evaluador entrevistado me ha dicho, a mí me formaron psicométricamente. Todos los evaluadores me dijeron, me han formado en una perspectiva de evaluación formativa.
Bueno, y entonces, ¿por qué después me piden que me pase a una perspectiva de nada más calificar? Ellos mismos se extrañan de la distancia que hay entre la formación que les dieron y la forma en que lo están realizando. La siguiente, por favor. En el año 1982, y esto lo quiero de veras rescatar, cuando escribí el artículo Tesis para una teoría de la evaluación, lo que yo redacté ahí, entre otras cosas, fue la estadística y toda evaluación se basa en una elección arbitraria, en un arbitrario, no en una arbitrariedad. Trato de diferenciar las dos cosas. Por ejemplo, si yo le digo a mis alumnos, los exámenes van a valer el 30% y los trabajos van a contar el 35% y la calificación y la participación el otro 25%, y el grupo me dice, oye, me parece que realmente estás poniendo muy poco a la participación y le estás poniendo mucho a los exámenes, y llegamos al acuerdo, entonces 25%, 35%, etcétera. Este es un arbitrario. Este es un arbitrario que afecta el resultado, no una arbitrariedad. Es un criterio que estamos estableciendo. Y lo que yo me esforcé en ese trabajo de 82 es en mostrar que en las decisiones estadísticas también hay arbitrarios. O sea, los puntos de corte, dónde establecer el punto de corte, también tiene un proceso de arbitrariedad. Y me parece que ahí, por ejemplo, aquí en una de las cosas que enuncio ahorita es que no existía en 82, hoy trabajamos mucho con el modelo Rasch, ¿de acuerdo? Antes, cuando trabajábamos con el modelo que le llaman de teoría del test clásica, decíamos, una prueba debe de tener como grado de dificultad en conjunto entre 45 a 65%, y ahí estaba el arbitrario. Hoy en Rasch lo que nos dicen es, las preguntas deben de tener grado de dificultad de 90 a 10%. De todas maneras se cumplen varios problemas. Bueno, ¿qué entendemos por grado de dificultad? Si yo aplico la pregunta a 100 sujetos y 90 la contestan, es una pregunta fácil. Su grado de dificultad es 90. Si yo aplico esa misma pregunta a la segunda pregunta a ese mismo grupo y solo la contestan 10 de 100, su grado de dificultad es muy alto. O sea, la esperanza estadística es que un número muy alto no la pueda responder. Entonces, en todo este contexto, que además afecta la vida de una persona, y cuando digo afecta la vida de una persona, es un docente se siente que la evaluación que le están dando, cuando le dicen, usted es no satisfactorio o satisfactorio, el docente dice, eso no es lo que dirían mis alumnos. Mis alumnos dirían otra cosa de mí. Entonces, este tema, entre la forma en que me juzgan y me colocan en un cajón, y lo que yo percibo de mi trabajo, es donde yo estoy colocando el tema. Realmente, como el INE ha establecido la línea, y realmente se puede hablar de justicia en la evaluación. Pasamos a la siguiente. Nada más la voy a pasar muy rápido. Lo que yo quiero decir con esta lámina es el INE nos tomó el pelo. En 2015 nos dijo, voy a cambiar el modelo, y lo que hizo fue un pequeño ajuste al modelo, donde de alguna manera uno dice, hay cosas de memoria que desaparecieron. Voy a mostrar que hay cosas de memoria que no desaparecieron. Redujeron 4 evidencias o 4 etapas, las redujeron a 3 etapas, y con esto ya es el gran cambio que nos ofrecieron entre 2015 y 2017, que es la que mantienen. La siguiente tampoco la puedo comentar, solo les digo, si la encuentran en la página del INE, en los documentos de cómo evaluar, donde nos van diciendo del documento perfil, parámetros e indicadores, qué cosas las trabajan en el proyecto de enseñanza y qué cosas las miden en el examen de conocimientos. La puntuación 1.1, etcétera, responde a cada indicador del documento perfil, parámetros e indicadores. Pasamos a la siguiente. Un primer error que yo observo, y es lo que me ha llevado a decir, los maestros se están preparando a la evaluación con la misma problemática que los alumnos se están preparando para un examen. O sea, cuando yo voy a preparar un examen, cuando yo preparaba exámenes como estudiantes, yo me preguntaba, ¿y cómo es el maestro fulano de tal? Y recuerdo que de una maestra yo tenía muy claro como estudiante, va a preguntar todo de memoria.
Y entonces, ¿cómo preparé el examen? Por supuesto, saqué MB en ese momento en la UNAM. ¿Cómo preparé el examen? Machacando de memoria los temas que tenía que machacar. Entonces, los machaqué a tal grado que incluso le corregí a la profesora una fórmula estadística que había escrito en el pizarrón mal. Entonces, iba totalmente con la memoria abierta completamente. Si otro maestro lo que te pide es que desarrolles argumentos, entonces tienes otra forma de prepararte para el examen. Entonces, lo que ha hecho la evaluación del desempeño, lo que ha hecho el INE, y a mí me parece grave, porque esto está tomado del INE, es ofrecerles cursos a los docentes. Fíjense, no cambio mi modelo de evaluación. Lo que hago es que abro en mi propia página una opción de curso al docente, donde le digo 6 horas para analizar perfil, parámetros e indicadores, 12 horas para proyectar la enseñanza, etc. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese curso? Desarrollar las tareas con las que me van a evaluar. No necesariamente las tareas con las que voy a trabajar con el grupo. Entonces, un primer posicionamiento, ¿verdad? A la siguiente, que ya viene en un documento que al principio el INE le costó trabajo dar a conocer y que ahora da a conocer en el Diario Oficial de la Federación, que tampoco me parece que sea el mejor medio para darlo a conocer. El documento se llama Criterios técnicos y procedimientos para el análisis de los instrumentos de evaluación, el proceso de calificación y la emisión de resultados para llevar a cabo la evaluación del desempeño del personal docente, etc. Y entonces, me llama mucho la atención una evaluación criterial y dicen: cada entidad federativa enviará un máximo de 500 sustentantes. Si hay menos de 500 sustentantes, todos se incluirán en la muestra. Y dice, y esto lo tomo de la OCDE, o sea, lo toma de PISA. Entonces, ya porque está tomado de la OCDE, ya porque está tomado de PISA, es la forma de trabajar. Y luego dice, este número se requiere para tomar decisiones estadísticas sobre los instrumentos de evaluación, establecer puntos de corte y estándares de desempeño. ¿Qué me preocupa? El estándar de desempeño debía de haberse establecido previamente, no a partir del resultado de un examen. A mí me recuerda más la práctica de evaluación con referencia a una norma que la práctica de evaluación con referencia a un criterio. Porque si es criterial, los puntos de corte no dependen de los casos. Yo siempre cito un libro de Robert Mayer de 1977, será muy viejo el libro, Medición del intento educativo, donde Robert Mayer, como los gringos a veces suelen ser simplones en sus chistes, decía un chiste para diferenciar la evaluación criterial de la evaluación por una norma. Y decía, ¿qué le pasaría a usted si va en un avión y el piloto se dirige a usted antes de aterrizar y les dice, señores pasajeros, quiero decirles que ya vamos a aterrizar? Les informo que soy el estudiante que en la escuela de pilotos obtuvo la calificación más alta. Solo me reprobaron en aterrizaje. O sea, lo que Robert Mayer trata de decir con ese ejemplo es, si una habilidad sustantiva del piloto es aterrizar, o la domina o no la domina. ¿Sí? Y es un poco lo que se refiere a lo criterial. ¿Cuál es el problema docente? El problema docente es que no sabemos con claridad dónde delimitar estándares de desempeño. Y no sabemos dónde delimitar estándares de desempeño por la complejidad de la práctica docente. O sea, no es lo mismo trabajar en las distintas escuelas de Tlaxcala nada más. Aquí en Tlaxcala también hay escuelas de zonas indígenas, escuelas de náhuatl. No puede trabajar igual un docente en una zona náhuatl que en una zona urbana, que en una población más pequeña, etc. Es muy difícil determinar el estándar. Sin embargo, aquí hay una prepotencia, me parece, del Estado y del INE por intentar justificar esto. La siguiente nada más es ilustración. El examen va a constar de tales preguntas y, por ejemplo, es criterial, pero los propósitos educativos va a tener 14 reactivos. Los contenidos de aprendizaje va a tener 36. Entonces ya no me queda claro dónde está lo criterial. Me queda clara que esta es una tabla de especificaciones, no tan buena como las que hace el PISA, porque PISA redacta mucho más el grado de dificultad con el que espera el aprendizaje de cada uno de los temas que va a trabajar. Por ejemplo, matemáticas. Acá no, aquí nos ponen una tabla muy sencillita y honestamente tomada de la teoría del test con referencia a una norma. La siguiente.
como criterio técnico, y está tomado del mismo documento que cité hace rato, de que publicó en el Diario Oficial, dice: el examen se construye en situaciones hipotéticas de la práctica educativa para evaluar conocimientos y competencias didácticas que el docente emplea para propiciar el aprendizaje de los alumnos, la colaboración en la escuela, el vínculo con padres de familia y la comunidad. Pues yo le tendría que decir con mucha pena al INE que es muy difícil construir estas situaciones hipotéticas y que todas las que nos ha mostrado de situaciones hipotéticas no pasarían la prueba. O sea, no pasarían un examen con rigor de qué son. Entonces, sigo. La siguiente, Lalo, por favor. En el caso de instrumentos de opción múltiple, la respuesta debe tener una dificultad de 10 al 90%. Los distractores deberán tener correlaciones de punto visceral negativas. ¿Saben cómo lo redacté yo en 82? Yo dije, estas pruebas se hacen para crear la trampa y garantizar que alguien caiga en la trampa. Porque si nadie cae en la trampa, como lo voy a mostrar antes, ese reactivo se desecha. Para seleccionar los reactivos, para menos de 100 sustentantes se sigue el siguiente proceso. Cada reactivo debe ser al menos revisado por 3 jueces, 2 expertos en contenido y un revisor técnico. Pues discúlpenme, los expertos en contenido en el INE estarían reprobados. Estarían totalmente reprobados. Voy a presentar algunas preguntas. En donde existan parámetros estadísticos, se usarán los parámetros estadísticos. La siguiente, por favor. Dice, muy importante establecer el punto de corte. O sea, un punto de corte